explica que para llegar a la celebración litúrgica, acción sagrada por excelencia y cumbre a la cual tiende toda la actividad de la Iglesia y fuente de donde emana su fuerza, cuya eficacia no la iguala ninguna otra acción de la Iglesia, se hacía necesaria la fe y la conversión. No se puede llegar a esta acción sagrada por excelencia sin la fe y la conversión, que es fruto del querigma y la catequesis o catecumenado. Hablamos de la Eucaristía como punto de llegada de la iniciación cristiana, que era la meta privilegiada para la formación de los discípulos misioneros que se injertan en el misterio pascual de Cristo, para vivir una fe más adulta, madura y comprometida. Hablamos de la Eucaristía como sacramento de la madurez iniciática que hace entrar en comunión con los miembros del cuerpo de Cristo a aquel que ha sido regenerado por el baño bautismal, crismado para el servicio de la Iglesia y alimentado con el cuerpo eucarístico de manera particular en el domingo, día del Señor, que se convierte para Él en el centro y en el eje de su vida cristiana. Hoy hablaremos de la Eucaristía como punto de partida de la ministerialidad y misión de la Iglesia, con fundamento bautismo crismal, que impulsa la espiritualidad cristiana o mistagogia con miras al compromiso eclesiosocial del discípulo misionero. En una palabra, la Eucaristía es el punto de llegada de la madurez iniciática y la fuente constante de renovación y crecimiento eclesial. Empecemos por hablar de la evolución de los ministerios en la Iglesia primitiva. En los siglos I y II se reconocen dos tipos de ministerios: los misioneros itinerantes, apóstoles, profetas, doctores, dependientes de un centro misionero estable, y los ministros de las diversas comunidades locales, llamados presbíteros en las comunidades judeo-cristianas y obispos y diáconos en las nuevas comunidades de paganos convertidos. Cabe pues aclarar que se trata de misioneros itinerantes, conectados, dependientes de un lugar estable donde se encontraban los así llamados diáconos, presbíteros y obispos. Sin embargo, es importante aclarar que en las Sagradas Escrituras, sobre todo en el libro de los Hechos de los Apóstoles, es muy arriesgado afirmar que el término diácono, presbítero y obispo corresponda a lo que nosotros entendemos hoy por ello. Pues en realidad esta clasificación
beatificación, los estudiosos recientemente afirman que parece ser que ya en tiempos de Ignacio de Antioquía ya estaba claro este triple orden, pero donde lo tenemos ya de una manera más concreta y quizá como lo entendemos hoy, es en la fuente de la tradición apostólica de Hipólito Romano, pues las oraciones consecratorias para el obispo, presbítero y diácono tienen como fuente este documento. Los estudios muy recientes demuestran que es hasta el periodo de Ignacio de Antioquía cuando aparece fija la jerarquía de 3 órdenes de ministros, aunque no se determinan sus funciones como hoy las conocemos. La palabra técnica latina ordinatio, usada por los romanos para indicar la nómina de los funcionarios civiles, pasó a significar en el latín cristiano el ejercicio de una función eclesiástica, como se asumió la palabra ordo para indicar los diferentes grados jerárquicos del clero. La terminología griega, concretamente en la tradición apostólica de Hipólito, hace una importante distinción entre los dos términos que intonei o imposición de manos y cartistastai o institución. Es importante también tener claro que el genitorai o imposición de manos no iba acompañado de la unción con el crisma. La unción crismal se recibía durante la iniciación cristiana una vez. El reiterar la crismación aparece hasta el siglo IX, de tal manera que lo que constituía la tradición apostólica al obispo, al presbítero y al diácono era la oración consecratoria acompañada de la imposición de manos. El capitastai era un rito de institución mediante una bendición. No había imposición de manos. El primer término se usaba para indicar las ordenaciones propiamente dichas, es decir, los 3 grados de la estructura jerárquica para la que se pedía el gesto de la imposición de manos, gesto de origen judaico. La fuente, el episcopado, el electorado y el diaconado se mencionan en el número 2, 7 y 8 de la tradición apostólica. En cambio, en la institución se aplica a los ministerios en los cuales no hay imposición de manos. Hipólito Romano menciona estos ministerios mediante bendición y los considera instituidos. El ministerio de confesor, el ministerio o consagración de viudas, el ministerio de lector, el ministerio o consagración de vírgenes, el ministerio del subdiácono y los ministerios para quienes tenían
Cristo y su misterio vive y perdura en la iglesia, que es su cuerpo, que continúa su presencia servicial al Padre en el mundo. Ahí actualiza este misterio de salvación el Señor por medio de la palabra, la ofrenda, el sacrificio y los sacramentos, mientras recibe la fuerza del Espíritu Santo para testimoniar la vida de su Señor en el mundo. Se trata del paso del misterio al ministerio. Solamente la inserción del misterio de Cristo se comprende la ministerialidad. Es en Cristo, por Cristo y con Cristo donde toma sentido este servicio. Cuando hablamos del paso del misterio a ministerio, es decir, del encuentro con el misterio escondido a la misión del misterio revelado, podemos hablar de martiría, que es la ofrenda de la vida, la ofrenda del cuerpo, el culto en espíritu y en verdad. Sacrificios y holocaustos no quisiste, sin embargo me diste un cuerpo, y con este cuerpo te digo, aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Se trata de la máxima manifestación de entrega de amor de Cristo por su iglesia, que se renueva y actualiza en quienes desempeñan un ministerio. Segundo, la eclesiología de comunión es la que configura la iglesia articulada y el servicio desde la ministerialidad, donde los miembros participan activamente de la riqueza y diversidad de los dones del Espíritu. Esto se llama coinonía. Tercero, la expresión del sacerdocio común, donde todo el cuerpo ha sido crismado y consagrado para ejercer una diferente y necesaria ministerialidad de don y servicio, contribuye a la edificación del único cuerpo de Cristo según el propio carisma. ¿Qué estoy diciendo? Todo el cuerpo es crismado. Todos hemos sido ungidos como profetas, sacerdotes y reyes desde el día de nuestra iniciación cristiana o bautismo. El Padre Matías Autier, la semana antepasada, en un perito de liturgia, doctor en Sagrada Liturgia, precisamente reafirmaba esto al hablar a propósito de la vida consagrada, que todos somos consagrados desde el día de nuestro bautismo, simplemente desempeñamos una diferente ministerialidad de acuerdo al carisma de cada uno. No negamos la grandeza del sacerdocio ministerial, pero tampoco debemos minimizar la grandeza de los que viven la vida conyugal, la vida misionera, la profesión religiosa, las vírgenes consagradas, los laicos que se ejercitan en el acolitado, el lectorado, etc. Todo el cuerpo ha sido crismado
expresa en la madurez cristiana a través de la ministerialidad y el carisma. Ministerio en griego es diaconía. Ministerio se define dentro de 3 coordenadas. Su origen es la iniciativa de Dios que actúa en Cristo y por el Espíritu, y no la pretensión humana. No es nunca fin, sino un servicio a la comunidad en el ejercicio del ministerio que requiere humildad a ejemplo del siervo de Dios. La existencia cristiana es fundamentalmente un servicio. Ser discípulo y servidor prácticamente se identifican. Todos los bautizados estamos llamados a servir a los demás, poniendo todo cuanto somos y tenemos a disposición de la comunidad. La sucesión apostólica del obispo, porque él es el que tiene, digamos, la conexión inmediata con los apóstoles, la colaboración de los presbíteros en la guía del pueblo de Dios, porque nosotros no tenemos la sucesión apostólica directa. Los presbíteros somos colaboradores del obispo. Así lo marcan las oraciones consagratorias desde la fuente de Hipólito Romano. Y la animada vocación de servicio de los diáconos en la iglesia, hablando del triple orden, así como la comunión de fe y amor de los ministros instituidos, que bajo la acción incesante del Espíritu nace de la palabra y se edifica en la celebración eucarística, es el signo de los tiempos que se dispone a la evangelización del mundo mediante la comunión, el anuncio misionero del Evangelio y el testimonio de la caridad. Recapitulemos y distingamos. Llamamos ministros ordenados a quienes han recibido el orden sagrado mediante la imposición de manos y supone la encomienda de un servicio comunitario permanente y público en orden a presidir, enseñar y santificar. Ministros no ordenados son los confiados a cristianos mediante el rito de bendición para cumplir una función al servicio de la comunidad según su carisma y su disposición personal. Hay que distinguir. Cuando hablamos de peritonai, consagración, imposición de manos en el triple orden, se transmite un poder mediante este gesto consecratorio. En cambio, la consagración de vírgenes o de viudas es el deseo de quien se ofrece, es ella quien se consagra, no es la acción descendente consecratoria de Dios, sino es la voluntad del que está profesando su consagración. Es su disposición personal. Ahora hago otra distinción. Afirmamos con la Constitución Sacrosanctum Concilium en el número 59 que los sacramentos están ordenados a la santificación de los hombres, a la edificación del cuerpo de Cristo
sagrados creados según el modelo de los sacramentos, por medio de los cuales se expresan efectos, sobre todo de carácter espiritual, obtenidos por la intercesión de la Iglesia. En este rubro colocamos los ritos de ordenación y matrimonio en los primeros, es decir, sacramentos, y la profesión religiosa y consagración de vírgenes en los segundos, es decir, sacramentales. Distinción que no aparece en las liturgias orientales, pues ellos no tienen sacramentales, ellos les llaman sacramentos. La imposición de manos y oración consecratoria pronunciada sobre el obispo el día de su ordenación expresa su clara ministerialidad de buen pastor de la grey al recibir el mismo espíritu que el amado Hijo de Dios comunicó a sus apóstoles. El presbítero, como colaborador del orden episcopal, y el diácono, para desempeñar con fidelidad su servicio, perseverando los tres o el triple orden, firmes y constantes con Cristo, como afirma el prefacio de las ordenaciones, reproduciendo en sí la imagen de Cristo y dando un continuo testimonio de amor. Los pastores, como afirma la Christe Fidelity Laici en el número 23 de la exhortación, estamos llamados a reconocer y promover los ministerios, los oficios y las funciones de los fieles laicos, que tienen también, al igual que el sacerdocio ministerial, su fundamento sacramental en el bautismo y en la confirmación. Además, para muchos de ellos, en el matrimonio. De ahí que el Consejo Pontificio para la Familia, el 13 de mayo de 1996, en su documento para la preparación al sacramento del matrimonio y su celebración, en los números 62 y 63, afirma que celebrar la boda en el Señor y ante la Iglesia significa poner en evidencia el papel de ministros del sacramento del matrimonio, que para los cristianos del rito latino es propio de los esposos y que exige una coherente respuesta con una vida de culto en espíritu y verdad en la familia cristiana, iglesia doméstica, a fin que la celebración del matrimonio se entienda no solo como un acto legal o jurídico contractual, sino como un momento histórico salvífico para los cónyuges a través de su sacerdocio común para el bien de la Iglesia y de la sociedad. Es urgente y necesario hablar de la ministerialidad teológica o bautismo carismática o bautismo crismal de los esposos. No debemos de quedarnos simplemente con la ministerialidad legal o jurídica o canónica o contractual. De ahí que los libros litúrgicos, el derecho litúrgico, siempre exige y obliga se haga la bendición nupcial
producirían el sacramento del matrimonio. A ver, aclaro, para que no vaya a haber alguna confusión. Canónicamente hablando, lo que hace el matrimonio es el consentimiento tomado y pedido por el testigo cualificado de la Iglesia, canónicamente hablando. Pero desde la teología litúrgica descubre que en el consentimiento no hay ninguna invocación a Dios, ninguna anámnesis, epíclesis, paráclesis, que es lo propio de una acción litúrgica como acción salvífica. Luego entonces el derecho litúrgico, ahí en los prenotatos, ordena que nunca se omita la bendición nupcial, que es donde estaría esta parte teológica del matrimonio. La realidad, ustedes y yo la sabemos. La ministerialidad instituida mediante el rito litúrgico de bendición a saber, es decir, la bendición de un abad o una abadesa, la profesión religiosa, la consagración de vírgenes según sus respectivos votos o rituales, expresan la generosidad, disponibilidad y deseo personal por entregarse al Señor, ya sea en la vivencia de los consejos evangélicos, además de sus carismas propios, o en la consagración completa y total de su persona, mediante la renuncia al matrimonio y en algunos casos a las segundas nupcias, como fue en sus orígenes la consagración de viudas. A las viudas también se les llamaba vírgenes, porque la virginidad era la consagración completa de la vida. La virginidad, en el sentido estricto, era la renuncia a las primeras nupcias. Pero a las viudas también se les llamaba vírgenes porque renunciaban a las segundas nupcias para consagrarse completamente al servicio de Dios y de la Iglesia. Los ministerios laicales para varones instituidos mediante el rito de bendición, habilitado por el voto propio Ministeria Nueva de Pablo VI, el 15 de agosto de 1972, afirma también que las conferencias episcopales pueden pedir a la sede apostólica la institución de otros ministerios que por razones particulares crean necesarios o muy útiles en la propia región, tales como, cito el documento, el oficio de hostiario, el de exorcista y el de catequista, además de aquellos que se confían a quienes se ocupan de las obras de caridad. Cielo. Cuando estas funciones no están encomendadas a los diáconos, sin olvidar que los candidatos al diaconado y al sacerdocio, otra vez cito Ministerio Nuevo, deben recibir los ministerios de lector y acólito y ejercerlos durante un tiempo conveniente. En lo particular, yo creo que lo ideal para ayudar en la madurez laical no es dar el diaconado inmediatamente, sino primero el electorado para que lo ejerza el laico, para que la comunidad lo conozca, para que el laico también vea si de alguna manera puede aspirar, o la comunidad descubre más bien la idoneidad para el acolitado. Y una vez que vive la
Se puede omitir incluso el sentimiento del ministro, que a lo mejor dice, pues no era lo que yo creía. Y se puede también poner en riesgo el derecho que tiene la Iglesia de frenar a alguien a aspirar a un siguiente ministerio, cuando ya se le ha dado un orden a la rango diaconal. Esa es una opinión personal. La congregación para el culto divino y la disciplina de los sacramentos, el 15 de marzo de 1994, emitió una carta sobre el servicio de las mujeres en el altar y expresa en el número 3 que se permita también el servicio de las mujeres para realizar el ministerio de lectoras en la liturgia, así como distribuir la Sagrada Eucaristía como ministros extraordinarios, entre otros servicios. El número 2 del mismo documento pide que se mantenga la clara tradición que se refiere al servicio del altar por parte de los niños, ya que este ha sido siempre un semillero de vocaciones. Los acólitos, lectores, comentadores y demás servicios litúrgicos quedaron avalados desde el número 29 de la Sacrosanctum Concilium como, cito tal cual, auténticos ministerios litúrgicos. Y en el número 105 de la IGMR, tercera edición, se dice también que el sacristán ejerce un oficio litúrgico. Luego entonces requiere también formación en esta línea. La instrucción sobre algunas cuestiones acerca de la colaboración de los fieles laicos en el sagrado ministerio de los sacerdotes del 15 de agosto de 1997 afirma que el fiel no ordenado puede asumir la denominación general de ministerio extraordinario solo si y cuando es llamado por la autoridad competente a cumplir únicamente su función de suplencia. Llamamos ministerialidad ordenada al episcopado, al presbiterado y al diaconado. Podemos llamar ministerialidad conyugal al matrimonio, según el documento del Pontificio Consejo para la Familia. Ministerialidad instituida mediante el rito litúrgico de bendición, la consagración de vírgenes, la profesión religiosa, la bendición para una abad y abadesa y el lectorado y acolitado solo para varones. Podemos llamar ministerialidad litúrgica a aquella que desempeñan los acólitos, como monaguillos, el que lleve el Cristo operario, el literario, el operario, el equipo celebrativo, como llaman. A los lectores, a los salmistas, a los comentadores, al catequeta litúrgico, al cantor, al hostiario y al salmista. Claro, no basta tener el título, habría que prepararlo a toda esta gente. Y por último, aquí vamos a poner atención. La instrucción, si me regresas dos, porque la
el sagrado ministerio de los sacerdotes del 15 de agosto de 1997 por la Congregación para el Clero, la Doctrina de la Fe, para el Culto de Bíblica y Disciplina de los Sacramentos, habla de la ministerialidad extraordinaria, que es lo último que les leí. ¿Qué se entiende por ministerialidad extraordinaria? Aquella que en realidad le corresponde propiamente al ministerio ordenado, pero que por X o Z circunstancia no es posible llevarla a cabo. Entonces llama a una persona para la suplencia. Eso es. O sea, no es propio del ministro extraordinario, sino él suple al que tiene el ministerio de orden. ¿Cuáles son? Ministros extraordinarios de la palabra. Y concretamente el documento aquí habla, por ejemplo, de la homilía, el catequista y algunos proyectos pastorales. Sobre todo se refiere a los que dan, por ejemplo, pláticas presacramentales o más bien catequesis mistagógicas. Cuando habla de ministros extraordinarios de las celebraciones litúrgicas, habla de aquellas celebraciones dominicales en espera del presbítero, ya no se llama en ausencia, en espera del presbítero. También ministro extraordinario para el bautismo, para la asistencia a matrimonios. Recuérdense que en el rito latino los ministros son los cónyuges, para la celebración de las exequias eclesiásticas. Y también, estos son los que más conocemos, ministros extraordinarios para la distribución de la comunión eucarística ad actum. Para este momento nada más, no hay nadie, no tengo ministros y necesito a alguien, llamo a una persona, ad actum, viene el rito de bendición en el mismo misal romano, ad tempus, cuando es por un periodo concreto, y de modo estable. Hace estas tres aceleraciones. Y por último, habla de los ministros extraordinarios para el apostolado de los enfermos. Quizás sea lo que nosotros llamamos pastoral de la salud en el sentido estricto de la palabra. Concluyo. Urge plantear la ministerialidad como fruto concreto de la madurez cristiana que suscite en quienes se inician en la fe y perseveran en la celebración dominical una fe más adulta y comprometida. Hacer ver que la formación cristiana no termina con la iniciación cristiana, sino tiene su proyección en la ministerialidad. Poco se habla de esto en las catequesis, por ejemplo, para la primera comunión, incluso en las mismas catequesis para la confirmación. Poco se habla o se les inculca, se les habla a los niños, dónde se puede ejercer la ministerialidad en esta riqueza de la Iglesia. Urge una espiritualidad cristiana que tenga como fuente y culmen la vida de la Iglesia, que vive, se alimenta y prolonga del misterio al ministerio, como fruto de pertenencia y permanencia que se expresa en el compromiso eclesio-social. No se puede andar ejerciendo un ministerio sin estar en el misterio, ni tampoco se vale
estar en la intimidad del misterio, sin ministerio. No hay espiritualidad. Urge superar el clericalismo que se manifiesta en los laicos que esperan que todo lo haga el ministro ordenado, o el ministro ordenado no espera nada de los laicos. Urge una eclesiología de comunión que nos haga caer en la cuenta que todos somos crismados y consagrados, desempeñando diferente ministerio o carisma, pero construyendo todos el mismo cuerpo de Cristo, que es la Iglesia. Urge promover, formar y custodiar la formación litúrgica inicial en nuestro seminario y la formación permanente de los sacerdotes religiosos y quienes están en la Biblia del Señor, según el espíritu del Concilio Vaticano II, formación que viene enunciada en la misma Constitución para los ordenados, para el pueblo de Dios y para todos los que de alguna forma contribuyen en la celebración. Urge explotar la ministerialidad de los esposos, superando la fórmula jurídico-contractual y dando paso a la teología posconciliar del matrimonio y la familia, que no ha sido aprovechada ni dentro ni fuera de la celebración. Yo quiero terminar esta intervención con una propuesta que yo haría para, de alguna manera, trabajar la ministerialidad conyugal. Como les dije, el derecho litúrgico lo único que pide es que el consentimiento lo tome y lo pida, lo exija el ministro cualificado. Lo demás se abre a que se pueda elaborar una forma que resalte el protagonismo de los ministros del sacramento. Esto que les voy a decir no es algo que yo lo haya inventado. Los rituales, por ejemplo, del matrimonio en Italia, en Francia, en Alemania, ya lo tienen. El de nosotros siento que se quedó limitado. Pero les leo rápidamente. En lugar del interrogatorio inicial, aquel de ¿han venido aquí a contraer matrimonio?, se propone una declaración. Por ejemplo, dicen los dos: cumplido el tiempo de nuestro noviazgo y habiendo caminado juntos bajo la luz del Espíritu Santo y acompañados de la comunidad cristiana, venimos en plena libertad para que nuestro amor reciba el sello de la consagración de aquel que transformó el agua en vino, manifestando así su gloria y haciendo que todos creyeran en él. Conscientes de nuestra decisión, estamos dispuestos a amarnos y sostenernos el uno al otro con la gracia de Dios y según su propio designio durante toda la vida, santificándonos mutuamente por la honesta fecundidad del matrimonio cristiano, cuidando de la santidad del tálamo, la consagración de nuestros cuerpos y la dignidad de nuestro hogar, además de los hijos que el Señor habrá de engendrar en medio de nosotros, para hacer nacer y crecer a los hijos de su adopción, que enriquecerán a su pueblo y servirán a su iglesia. Así pues,
Pedimos a la comunidad cristiana aquí presente y a usted, Padre, que preside esta asamblea, oren por nosotros, Dimensión Comunitaria del Sacramento, oren por nosotros a Dios Padre, a fin que por la gracia del Espíritu Santo descienda sus dones sobre nosotros y nos bendiga. Ahí se ponen las rodillas ellos y la comunidad ora por ellos. Quien preside es el ministro, el sacerdote. Puede hacer la letanía de los santos, que viene ahí una letanía especial en el ritual. Después de esto, vendría el intercambio del consentimiento, que yo lo propondría así. Por ejemplo, se le dice a la otra persona de forma directa: ¿quieres unir tu vida a la mía según el Señor, que nos ha llamado para ser uno en Él y fieles hasta la muerte, amándome y respetándome en las buenas y en las malas, en la salud y en la enfermedad, y haciendo de nuestro hogar una iglesia doméstica junto con nuestros hijos, formando una familia donde se bendiga el nombre de Él para siempre? Y contesta a otra persona: si quiero, con la ayuda de Dios, con tu compañía y la gracia de este santo sacramento. Y lo dice también el otro, y terminan los dos, ya no nos enfadamos. Nosotros prometemos ayudarnos el uno al otro todos los días de nuestra vida y enriquecer a la Iglesia con nuestros hijos, sirviéndoles con nuestro testimonio y nuestra entrega hasta que el Señor nos llame a su presencia. Es una forma de animar a vivir la ministerialidad matrimonial. Muchas gracias.